El sol de Veracruz caía como plomo fundido sobre la hacienda San Jerónimo en el verano ardiente de 1853. La tierra roja hervía bajo el cielo despiadado, cubriendo todo con polvo fino y sofocante. Las hojas de caña se balanceaban lentamente bajo el peso insoportable del calor del mediodía. Los trabajadores esclavizados avanzaban entre los surcos, brillando de sudor bajo miradas severas. El aire espeso hacía que cada respiración se sintiera pesada y salada. Hasta los grillos guardaban silencio en las horas más crueles del día. La propiedad de 1000 hectáreas se extendía como un pequeño reino aislado. En su centro se levantaba la casa principal de muros blancos y tejas rojas. Aquel edificio colonial ocultaba secretos más oscuros que sus bodegas de aguardiente. Sus gruesos muros mantenían el interior fresco, pero no silenciaban los gritos nocturnos. Cuando don Ignacio Salazar perdía el control, la noche temblaba. Los ecos de su furia cruzaban los corredores como sombras vivas. Los sirvientes aprendieron a no preguntar jamás. Se movían por la casa con la mirada baja, como fantasmas obedientes. Dentro vivía Luciana Mendoza de Salazar, de 32 años. Su belleza había sido aplastada por 15 años de matrimonio cruel. A los 17 llegó desde la Ciudad de México llena de ilusiones. Ahora sus ojos verdes solo reflejaban vacío y resignación. Su piel pálida hablaba de horas encerrada en su habitación. Se escondía del hombre más temido de toda la región. Su hijo Diego, de 14 años, era su única luz. Tenía sus ojos y el cabello oscuro de su padre, pero su corazón pertenecía solo a su madre. Era el único refugio en aquella oscuridad constante. Luciana guardaba además un secreto peligroso, un secreto que podría destruir todo si salía a la luz. Ese secreto tenía un nombre: Cuame. Había llegado en el otoño de 1848 a la hacienda. Formaba parte de un cargamento ilegal comprado en Veracruz, aunque el comercio de esclavos estaba prohibido desde 1829 en México. Don Ignacio no temía leyes cuando había dinero de por medio. El poder siempre pesaba más que cualquier decreto oficial. Cuame tenía 26 años al llegar encadenado. Venía junto a 12 hombres y mujeres más. Era alto, fuerte y de piel oscura como noche sin luna. Destacaba incluso entre los demás cautivos. En sus ojos negros vivía una tristeza profunda. Había perdido tierra, familia, libertad e identidad. Su esposa y sus 2 hijos fueron vendidos en La Habana, separados sin compasión en un mercado despiadado. Le cambiaron el nombre varias veces los comerciantes, pero cada noche susurraba el verdadero como oración secreta. Don Ignacio lo asignó a los establos. Había demostrado talento natural con los caballos. Los animales temerosos se calmaban bajo sus manos. Les hablaba en su lengua con vibraciones de paz. Los demás trabajadores lo respetaban en silencio. Su dignidad permanecía firme aún en la desgracia. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del ocaso. Dormía en un pequeño cuarto junto a los establos. Su colchón era de paja cambiada cada mes. Comía tortillas, frijoles y a veces carne en celebraciones. Nunca se quejaba pese al cansancio. Las cicatrices en su espalda recordaban antiguas rebeldías. Los domingos se sentaba bajo un árbol de mango. Desde allí miraba montañas lejanas y cielo abierto. Por momentos fingía que aún era libre. Tallaba figuras de madera, elefantes y jirafas. Guardaba esas piezas en una caja oxidada. Eran su único tesoro en aquel mundo ajeno. Todo cambió una noche de octubre de 1850. Luciana huyó tras otra golpiza brutal. Don Ignacio había bebido mezcal con otros hacendados. La violencia siempre lo dominaba cuando bebía. La acusó por ofensas imaginarias.
La bofeteó y la empujó contra la pared. Esperó hasta que él dormía entre botellas vacías. Salió descalza, aún con camisón y rostro hinchado. Buscaba aire, buscaba escapar unos minutos. Sus pasos la llevaron hacia los establos iluminados. Allí vio a Kwame curando un caballo herido. Sus manos grandes trabajaban con delicadeza infinita. Cantaba una melodía antigua y triste. Luciana quedó inmóvil en la entrada. Él levantó la mirada y la vio sangrando. No habló, pero sus ojos mostraron compasión genuina. Dejó al caballo y se acercó despacio. Señaló un banco y un cubo de agua fresca. Luciana entendió la invitación silenciosa. Se sentó temblando pese al calor nocturno. Kwame limpió su rostro con un paño húmedo. Sus manos eran suaves como promesa de calma. Murmuraba palabras en su lengua desconocida. Sonaban a consuelo antiguo y sincero. «Gracias», susurró ella al terminar. Él asintió y le ofreció agua en un jarro. Bebieron silencio durante largos minutos. Dos almas rotas reconociéndose en la oscuridad. Aquella noche regresó tras media hora, pero algo irreversible había comenzado. En noches siguientes volvió con excusas. A veces llevaba pan dulce o frutas escondidas. Otras veces solo compartía silencio. Kwame le enseñó palabras de su idioma. Ayaba significaba madre. Odo quería decir paz. Ife era la palabra para amor. Ella le enseñó la poesía del español. Le habló de su infancia en México, de cómo su padre la casó para pagar deudas. Llegó a la hacienda con sueños románticos. La realidad los rompió contra crueldad constante. Kwame narró su aldea junto a un río inmenso. Contó sobre su esposa Ada y sus hijos pequeños. Recordó el mercado donde fue capturado. Hombres armados rodearon todo aquel día. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Despertó encadenado en la bodega de un barco. El viaje atlántico duró 2 meses infernales. Muchos murieron arrojados al mar sin ceremonia. Sobrevivió aferrado a la esperanza. Pero en La Habana perdió todo definitivamente. Vio vender a su esposa gritando desesperada. Sus hijos fueron llevados a destinos distintos. Gritó sus nombres hasta quedarse sin voz. Las cadenas lo obligaron a mirar su pérdida. Mientras narraba, lágrimas corrían por su rostro. Luciana lloraba con empatía sincera. Tomó su mano en gesto profundo. Fue el primer contacto consciente entre ambos. Las visitas se volvieron más frecuentes. Incluso durante el día inventaba excusas. Diego a veces los acompañaba curioso. Admiraba cómo Kwame trataba a los caballos. Un día preguntó por sus cicatrices rituales. Kwame explicó que cada marca contaba una historia. Una señalaba el día que fue hombre, otra el día que se casó. El dolor valía cuando marcaba algo importante. Recordaba que estaban vivos y habían amado. Luciana pensó en sus propias marcas invisibles, moretones físicos y heridas del alma. La conexión entre ellos creció con los meses. Ya no era solo consuelo compartido. Sus miradas hablaban más que palabras. El roce accidental de manos provocaba estremecimientos. La primera vez que se besaron fue en enero de 1851. La luna llena iluminaba el pajar silencioso. «No puedo fingir más», confesó ella. Kwame retrocedió temiendo consecuencias fatales. Ella sabía que podían morir si eran descubiertos, pero también sabía que ya moría lentamente en casa. Él finalmente acortó la distancia. La besó con ternura infinita y desesperada. Fue un beso lleno de miedo y amor. Luciana se aferró como náufraga en tormenta. «Esto nos va a destruir», murmuró Kwame contra su frente en la oscuridad temblorosa. «Entonces que nos destruya», respondió Luciana. «Prefiero arder contigo que congelarme sola». Desde aquella noche, su relación cambió para siempre en silencio ardiente. Ya no era solo emocional, también física, urgente y desesperada.
Se entregaban con la intensidad de quienes aman bajo amenaza constante. Cada encuentro podía ser el último, y ambos lo sabían. Saboreaban cada instante como si el tiempo estuviera contado. Memorizaban caricias y palabras para revivirlas en ausencia. Kwame le habló de las estrellas que veía desde África lejana, las mismas que ahora contemplaba desde México junto a ella. Le mostró cómo encontrar la Cruz del Sur en el cielo. Le enseñó a orientarse leyendo constelaciones antiguas. Compartió leyendas de su pueblo transmitidas por generaciones enteras, historias sobre el nacimiento sagrado de las constelaciones. Luciana le recitaba poesía en las noches silenciosas, obras de Sor Juana Inés de la Cruz aprendidas en su infancia. Las palabras sonaban hermosas aunque él no entendiera todo. El ritmo y la pasión viajaban en su voz. Durante 2 años mantuvieron su amor en secreto absoluto. Encuentros nocturnos robados entre miedo y felicidad. Luciana se volvió experta en mentir sin titubear. Se movía por la hacienda como un fantasma. Kwame aprendió cada sonido de la noche. Cada crujido podía significar peligro cercano. Pero un problema crecía en el corazón de Luciana. Diego estaba creciendo y volviéndose más perceptivo. El muchacho comenzó a hacer preguntas incómodas. Notaba las ausencias nocturnas de su madre. Luciana sabía que debía tomar una decisión pronto, terminar con Kwame o confiar en su hijo. La decisión fue tomada por ella misma. Una tarde, Diego la siguió hasta los establos. Se escondió detrás de las pacas de heno. Observó el encuentro secreto en silencio. Al principio pensó que ayudaba a un caballo enfermo, pero luego vio abrazos y besos apasionados. Su mente de 14 años no comprendía todo, pero entendía suficiente para saber que era peligroso. Huyó de los establos con el corazón desbocado. Pasó la noche entera luchando con lo visto. Una parte de él estaba horrorizada profundamente. Otra comprendía el sufrimiento de su madre. A la mañana siguiente entró sin tocar. «Los vi», dijo sin rodeos. El cepillo cayó al suelo con sonido seco. Luciana quedó pálida como un espectro. «Los vi anoche en los establos», repitió Diego. El silencio fue absoluto y ensordecedor. Luciana cerró los ojos aceptando lo inevitable. Al abrirlos, había determinación firme. «Es hora de hablar», dijo suavemente. Diego se sentó temblando en la cama. Durante 1 hora, ella contó toda la verdad. No ocultó abusos ni el amor nacido. «¿Lo amas?», preguntó Diego en un susurro. «Sí, más que a mi propia vida». «¿Más que a mí?», preguntó con dolor. Luciana sintió su corazón romperse. «Nunca más que a ti, mi amor», explicó que eran amores distintos. Diego procesaba conceptos demasiado complejos. Su mente juvenil luchaba por entender. «Papá los matará si descubre que», dijo finalmente. Luciana suplicó que guardara el secreto. Diego vio cicatrices en su cuello. Vio ojeras de noche sin dormir. Comprendió que ella había sufrido años y que había encontrado algo que la sanara. «No diré nada», prometió al fin, «pero deben ser más cuidadosos». Luciana lo abrazó llorando de alivio. Madre e hijo compartieron miedo y amor. Los meses siguientes fueron tensos. Nada volvió a ser como antes. En la hacienda San Jerónimo nada quedaba oculto. Don Ignacio tenía espías por todas partes. Los sirvientes vivían aterrados del castigo. Preferían delatar antes que sufrir el látigo. Petrona escuchó voces en los establos. Sus sospechas despertaron aquella noche. Trabajaba allí desde hacía 20 años. Temía que vendieran a sus hijos. En marzo de 1855 fue interrogada. Don Ignacio preguntó por movimientos nocturnos. Intentó callar al principio, pero la amenaza contra su hija la quebró. Confesó entre sollozos lo escuchado. Mencionó la posible voz de Kwame. Don Ignacio despidió a Petrona temblando. Luego comenzó a observar a su esposa.
Notó su nerviosismo nocturno y la luz nueva en su rostro. Decidió actuar en marzo de 1855. Aquella noche fingió estar ebrio. Había reemplazado el mezcal por té oscuro. Quería estar completamente sobrio. Se escondió tras su puerta cerrada. Esperó en silencio absoluto. Escuchó pasos descalzos en el pasillo. Vio a Luciana bajar con linterna. La siguió por el patio oscuro. Ella caminaba con práctica familiaridad. Se ocultó tras un carruaje viejo. La vio entrar a los establos sin dudar. Esperó 5 minutos saboreando su rabia. Luego dio la señal a sus hombres. 4 sombras rodearon el edificio. Don Ignacio observó por una rendija. Vio a su esposa en brazos de Kwame, besándose con pasión intolerable. Sintió su orgullo destrozado, pero decidió un castigo más cruel. Regresó a la casa principal en silencio. Despertó a Diego sin explicación. Lo arrastró escaleras abajo violentamente. «Verás lo que tu madre es», dijo frío. Despertó a todos los trabajadores. Más de 100 personas fueron reunidas. Las antorchas iluminaron la noche naranja. Sombras monstruosas cubrieron los muros blancos. Sus hombres irrumpieron en los establos. Arrancaron puertas de sus bisagras. Luciana gritó cuando la tomaron. Kwame peleó con furia desesperada. Derribó a 2 hombres con sus puños, pero eran 4 y estaban armados. Un rifle golpeó su cabeza brutalmente. Cayó de rodillas sangrando. Fue golpeado hasta quedar inconsciente. Luciana fue arrastrada por el cabello. Su camisón rasgado exponía su hombro. Sangraba por la boca golpeada. En el patio todo estaba preparado. Un espectáculo de humillación pública. Kwame fue atado al poste central. Brazos extendidos, cuerpo expuesto. Diego fue arrodillado junto a él. Luciana también fue forzada a arrodillarse. Madre e hijo compartieron una mirada. Comprendieron el horror que venía. Más de 100 trabajadores rodeaban la escena. Algunos lloraban en silencio. Don Ignacio caminó frente a todos. Disfrutaba su poder absoluto. Anunció la traición descubierta. Habló de honor manchado. Acusó a su esposa públicamente. Señaló a Kwame como animal. Declaró que la traición no quedaría impune. El adulterio era crimen contra Dios. Cuando involucraba a una mujer y esclavo, lo llamó abominación intolerable. Diego intentó hablar. Un hombre le tapó la boca. Don Ignacio dijo que daría opciones, aun a quienes habían pecado. Miró a Luciana con sonrisa aterradora. Le ordenó elegir entre amante o hijo. Uno moriría esa noche, el otro viviría por su decisión. Le dio 5 minutos exactos. El silencio fue absoluto y terrible. Hasta los grillos callaron. Las antorchas crepitaban solas. Luciana miró incrédula a su esposo. Su mente rechazaba tanta crueldad. «No puedes pedirme eso», susurró rota. «Puedo y lo hago», respondió frío. Amenazó con matarla a ambos lentamente y obligarla a mirar cada segundo. Prometió encerrarla de por vida, con ratas y agua de lluvia. Diego comenzó a llorar histéricamente. El tiempo parecía detenerse cruelmente. Luciana miró a su hijo tembloroso, luego a Kwame atado y herido. 5 minutos pesaban como siglos. Cada segundo era una tortura. Su corazón se partía en 2. El amor la desgarraba desde dentro. Recordó las noches bajo estrellas y los años criando a Diego. La multitud esperaba conteniendo el aliento. Nadie se atrevía a moverse. Don Ignacio sonreía satisfecho. Saboreaba el sufrimiento ajeno. Luciana cerró los ojos un instante. Buscó fuerza en lo imposible.
Las lágrimas corrían por su rostro. El miedo la ahogaba profundamente. Diego susurró «mamá» entre sollozos. Kwame, apenas consciente, respiraba débilmente. El poste central parecía un altar. La noche era testigo silencioso. El destino pendía de su voz. 5 minutos estaban por terminar. Don Ignacio contó los últimos segundos. El patio entero quedó inmóvil. Luciana levantó la cabeza lentamente. El momento final había llegado. Detrás de la mano que le tapaba la boca, sus ojos buscaban los de su madre con desesperación. Era apenas un muchacho, incapaz de comprender los matices de amor y traición. Sabía que su vida estaba en peligro y que su madre tendría que elegir. Parte de él se odiaba por hacer esa elección necesaria. Kwame, recuperando la conciencia, observaba en silencio el tormento emocional de Luciana. El dolor en su cabeza era insignificante comparado con ver a Luciana sufrir. Sus ojos se encontraron a través del patio iluminado por antorchas y él asintió levemente. Un gesto pequeño, pero claro. Ella entendió sin palabras. Elige a tu hijo, siempre a tu hijo. Los minutos pasaban como siglos mientras don Ignacio contaba en voz alta, disfrutando del tormento. 4 minutos y medio. Los trabajadores observaban con lágrimas. Muchos habían conocido a Luciana desde su juventud. Habían visto cómo la vida la había drenado durante 15 años de matrimonio brutal. Algunos notaban la luz que regresaba a sus ojos en los últimos años, entendiendo por qué ahora. Luciana cerró los ojos intentando bloquear el mundo exterior, inundada por recuerdos de Diego. Imágenes de Diego bebé en sus brazos, sus primeros pasos, flores silvestres traídas del campo, enseñanzas de lectura en secreto. Abrazo tras golpiza, asegurándole que todo estaría bien. También recordaba a Kwame enseñándole las constelaciones, su voz profunda resonando en su pecho, cantando en su idioma, compartiendo sueños de África y promesas de sobrevivir aferrándose a recuerdos de ella. 3 minutos. Diego gritó detrás de la mano que le tapaba la boca, su voz rota por sollozos. Sus ojos suplicaban perdón, sabiendo que la elección de su madre podía causar la muerte de un hombre inocente. Si no la elegía, al menos no cargaría con la culpa. Algunos trabajadores apartaban la vista, incapaces de soportar el horror. Otros miraban fijamente, hipnotizados por la tragedia. Petrona sollozaba, abrazada por sus hijos, compartiendo la culpa de la situación. 2 minutos. Kwame intentó hablar, pero un guardia lo golpeó en el estómago, dejándolo sin aire. Cuando respiró, dijo con voz ronca: «Elige a Diego, por favor, Luciana. Elige a tu hijo». Don Ignacio rió cruelmente, haciendo llorar a varios niños en la multitud. «Qué noble. Escucha a tu amante. Incluso él sabe la respuesta correcta. 1 minuto, querida esposa. ¿Qué será? ¿Tu hijo, sangre de tu sangre, o tu amante?» Luciana abrió los ojos, lágrimas interminables cayendo, pero con una nueva determinación mezclada con profunda tristeza. Se puso de pie, ignorando cuerdas y dolor. Miró a su hijo, luego a Kwame, luego de vuelta a Diego, memorizando cada detalle de sus rostros. Sabía que parte de ella moriría sin importar su elección. 30 segundos. Luciana respiró hondo, pronunciando palabras que la perseguirían siempre. Su hijo, su voz clara y firme, más fuerte que en años. A mi hijo, que viva Diego. El silencio fue absoluto. Kwame cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla ensangrentada. Alivio por la elección correcta de Luciana. Diego dejó de llorar abruptamente, rostro de shock, confusión, alivio y culpa. La mano que lo cubría fue retirada, y lo miraba como si la viera por primera vez. Don Ignacio aplaudió lentamente, cada palmada resonando como un hacha golpeando madera. «Excelente elección, muy maternal. Ahora verás las consecuencias de tu traición».
Ordenó atar a Luciana al poste cerca de Kwame para que escuchara cada grito, pero sin tocarlo. Madre e hijo fueron separados brutalmente, Diego obligado a arrodillarse de nuevo. Don Ignacio ordenó traer el látigo, un instrumento de cuero trenzado con metal, diseñado para rasgar la carne y causar máximo dolor. 100 latigazos, contados lentamente para que cada uno se saboreara. La multitud gemía, la sentencia era de muerte lenta y agonizante. Jacinto Ruiz tomó el látigo con una sonrisa, chasqueándolo en el aire para probar su peso. El primer latigazo cayó con un chasquido como disparo. La piel de Kwame se abrió de hombro a cadera. Kwame apretó los dientes, intentando no gritar, pero para el quinto latigazo ya gemía. Luciana gritaba contra sus cuerdas, manos extendidas hacia Kwame, inútilmente. Cada golpe se sentía como propio. Diego observaba horrorizado, incapaz de apartar la vista, viendo la sangre correr y la piel abrirse en surcos profundos. Para el latigazo número 20, la espalda de Kwame era irreconocible, músculos y piel desgarrados, sangre formando charcos en el suelo. Don Ignacio ordenó una pausa para echar sal sobre las heridas, aumentando la agonía. El grito fue inhumano. Varios vomitaron ante la escena. Kwame convulsionaba sus músculos contra las ataduras mientras la sal quemaba. Luciana gritaba violentamente, sus muñecas sangrando. «Continúa», ordenó don Ignacio con satisfacción. En ese momento, un olor a humo comenzó a llenar el aire. Nadie lo notó al principio, pero en segundos el fuego se extendía desde los establos. Las llamas crecían rápidamente, alimentadas por el heno seco y la madera vieja. El pánico se desató. Los trabajadores corrían a salvar caballos y sus viviendas. Los caballos relinchaban en terror, mezclándose con gritos humanos. Don Ignacio vociferaba órdenes que nadie seguía. Su espectáculo de crueldad se desintegraba en segundos. En medio del caos, Esteban apareció entre el humo, cortando las cuerdas de Luciana con un cuchillo brillante. Ella casi cayó, pero él la sostuvo. «Es ahora o nunca, señora», susurró Esteban. Luciana no dudó, corrió hacia Kwame y vio que Diego había sido liberado por otro trabajador. El muchacho corrió hacia su madre. Juntos intentaron ayudar a Kwame, colgando semiconsciente del poste, sangre fluyendo de sus heridas abiertas. Luciana tocó su rostro con manos temblorosas. Él abrió los ojos apenas. «Estoy aquí, mi amor. Te sacaré de aquí», murmuró ella. Con dedos torpes por urgencia y miedo, Luciana desató las cuerdas de Kwame. Diego ayudó, y entre los dos lograron liberarlo. Kwame cayó pesadamente, incapaz de sostenerse. «No puedo caminar», murmuró. «Entonces te llevaré», respondió Luciana con determinación desesperada. Esteban apareció con Aurelio y Nicolás, trabajadores que se unieron espontáneamente a la rebelión. «Lo cargaremos. Ustedes guíen el camino», dijo Aurelio. Con cuidado levantaron a Kwame, evitando agravar sus heridas. Diego ayudaba guiando entre humo y confusión mientras escapaban por caminos secundarios. El fuego había sido preparado por Esteban durante meses, con aceite inflamable y heno seco, listo para expandirse rápidamente. El plan original era escapar durante la fiesta del Santo Patrón, pero el sufrimiento de Kwame aceleró la acción. Mientras el espectáculo de don Ignacio continuaba, Esteban encendió el primer fuego, observando cómo las llamas crecían y se extendían. Guiando al grupo por los cañaverales, Esteban sentía terror y euforia. Habían escapado, pero lo más difícil apenas comenzaba. Don Ignacio no los perdonaría. Movilizaría todos sus recursos para encontrarlos. Esteban no completó el pensamiento, concentrado en el carruaje viejo que esperaban. Luciana había comprado el carruaje en secreto, escondido con ramas, provisto de agua, comida, mantas y vendajes médicos. Subieron a Kwame al carruaje, cada movimiento causándole agonía, gemidos y gritos ocasionales. Luciana se subió, sosteniendo su cabeza en su regazo. Diego trepó al otro lado,
rostro pálido, procesando todo lo sucedido. Aurelio y Nicolás se despidieron rápidamente, conscientes del riesgo para sus familias. Esteban tomó las riendas, decidido a llevarlos tan lejos como pudiera. «Don Ignacio tendrá que pasar sobre mi cadáver», dijo con determinación. El carruaje avanzó por caminos poco transitados, evitando la ruta principal. Las llamas de la hacienda iluminaban el cielo nocturno como un segundo sol. Don Ignacio vociferaba órdenes de persecución, pero el caos del incendio y la oscuridad impedían organizar a sus hombres. Para cuando reunió un grupo de búsqueda, el carruaje llevaba más de 1 hora de ventaja. El viaje era agonizante en todos los sentidos. Kwame entraba y salía de la conciencia, respiración débil y superficial. La pérdida de sangre era masiva, heridas profundas dejando ver músculo y hueso. Luciana sostenía su cabeza, susurrando palabras de amor y promesas de libertad, aunque sabía que sus esfuerzos apenas comenzaban. Probabilidades de sobrevivir eran mínimas. «Resiste, mi amor», le susurraba una y otra vez. «Ya casi llegamos. Te voy a cuidar. Vas a estar bien. Solo resiste un poco más». Kwame intentaba responder, pero sus labios apenas se movían. Siempre decía, «Ife, Ife, amor». Su palabra para amor era lo único que importaba mientras el dolor amenazaba arrastrarlo a la oscuridad. Diego, sentado junto a ellos, observó al hombre que había puesto en peligro su vida y la de su madre. Durante horas, mientras el carruaje avanzaba, observó cómo su madre cuidaba a Kwame con devoción infinita. Le limpiaba las heridas con tiras de su propia ropa y le daba agua gota a gota de una cantimplora. Le cantaba canciones suaves en la oscuridad, mientras Diego comenzaba a comprender el amor verdadero. Vio no solo el amor de su madre por Kwame, sino el amor de Kwame por su madre. Incluso en medio de agonía, el hombre intentaba consolar a Luciana, diciéndole que todo estaría bien. Vio valentía verdadera, no la falsa valentía de su padre que solo intimidaba y aterrorizaba, sino la valentía de alguien dispuesto a sufrir y morir por amor. Al amanecer, llegaron a las afueras de Veracruz. La ciudad comenzaba a despertar lentamente. Los primeros vendedores ambulantes abrían sus puestos y los pescadores regresaban con sus capturas nocturnas. Esteban los condujo directamente a una pequeña casa en las afueras del puerto, una construcción modesta de un solo piso con paredes de adobe y techo de tejas. Esta era la casa de don Fernando Ríos, comerciante español con simpatías abolicionistas secretas. Luciana había establecido contacto con él meses atrás a través de cartas cifradas. Don Fernando había prometido ayudarlos cuando llegara el momento, y ahora ese momento había llegado. El hombre los recibió sin hacer preguntas, aunque la vista de Kwame lo impactó profundamente. Rápido los hizo pasar adentro, mirando nerviosamente hacia la calle por espías posibles. Llevaron a Kwame a una habitación trasera, una pequeña alcoba con ventana a un callejón estrecho. Lo pusieron sobre una cama y sus gritos de agonía hicieron que Diego tuviera que salir. Don Fernando mandó traer a un médico de confianza, el doctor Vargas, hombre mayor y experimentado. Cuando vio la espalda de Kwame, su expresión se volvió sombría y preocupante. «Ha perdido mucha sangre», dijo en voz baja, «y varias heridas están profundamente infectadas. Sus probabilidades no son buenas, señora». «Haga lo que pueda», respondió Luciana con firmeza. El doctor asintió y comenzó su trabajo, limpiando heridas cuidadosamente para aliviar el dolor. Aplicó ungüentos que hacían que Kwame gritara incluso en estado semiconsciente. Cosió las heridas más profundas con hilo de seda, tardando horas hasta terminar. Todos estaban exhaustos física y emocionalmente cuando el doctor finalmente dijo: «Lo he hecho todo. El resto está en manos de Dios. Si la fiebre no sube demasiado, puede sobrevivir». Durante 3 días, Luciana no se apartó del lado de Kwame, cuidándolo con devoción. Diego, inicialmente reticente, comenzó a ayudar trayendo agua limpia y vendas. Observaba cómo aquel hombre, a pesar del dolor, nunca se quejaba realmente. En sus momentos conscientes, intentaba sonreír al ver a Luciana junto a él.
Hablaban en voz baja, mezclando español y la lengua natal de Kwame, llena de emoción pura. A veces Kwame lloraba, no por el dolor físico, sino por el emocional y profundo. Le decía a Luciana que lamentaba ponerla en peligro y que entendía por qué eligió a Diego. «No lo lamentes», respondía Luciana. «Tú me salvaste primero, me diste esperanza y amor. Cada momento contigo valió la pena, incluso sabiendo cómo terminaría», le decía con firmeza. La cuarta noche fue la peor. La fiebre subió peligrosamente, temblando violentamente. El doctor Vargas revisó las heridas y negó con la cabeza, señalando infecciones severas. «No pasará de mañana», dijo al oído de Luciana, con compasión y gravedad. Ella se negó a aceptarlo, permaneciendo junto a Kwame toda la noche, refrescando su frente. Susurraba historias de la vida que tendrían juntos cuando se recuperara. Habló del mar, de tierras libres al norte y de campos donde podrían vivir en paz. «Solo tienes que resistir, mi amor, solo un poco más», le decía con ternura infinita. Diego observaba desde la puerta, conmovido profundamente por la escena de amor y sacrificio. Se acercó tímidamente y se sentó al otro lado de la cama. «Mamá, ¿puedo ayudar?». Luciana lo miró con ojos llorosos y asintió, enseñándole cómo refrescar paños y sostener la mano. Durante aquella larga noche, madre e hijo velaron juntos al hombre que cambió sus vidas. Diego comenzó a hablarle a Kwame, aunque no estaba seguro si podía escucharlo. «Al principio te culpé, pero vi cómo peleaste por mamá, dispuesto a morir por nosotros», dijo Diego. Kwame no respondió, perdido en fiebres y delirios, pero Luciana escuchó cada palabra de su hijo. Al amanecer sucedió algo milagroso. La fiebre comenzó a bajar lenta pero notablemente. Su respiración, antes errática, se hizo más regular y profunda. Cuando abrió los ojos, su mirada estaba clara por primera vez en días. Luciana susurró con voz ronca pero reconocible, besando su frente y mejillas. «¿Estás aquí? ¿Estás vivo?», dijo, mientras Kwame miraba alrededor de la habitación. Sus ojos posándose finalmente en Diego, el muchacho, con voz débil pero cálida, Diego se acercó inseguro pero determinado. «Yo lamento lo que pasó», dijo suavemente. Kwame negó levemente con la cabeza, movimiento que le causó dolor, pero era necesario. «No fue tu culpa, nunca lo fue. Tu madre te eligió por ser buena madre», dijo Kwame. Aquellas palabras tocaron algo profundo en Diego, cambiando su percepción del hombre para siempre. Por primera vez vio a Kwame no como amenaza, sino como hombre de honor y amor genuino. «Gracias», susurró Diego, tomando la mano de Kwame por primera vez con respeto. La recuperación fue lenta pero constante, días llenos de cuidado y vigilancia constante. Durante semanas permanecieron escondidos en casa de don Fernando, planificando su huida definitiva. Don Fernando les proporcionó documentos falsos y les ayudó a prepararse para viajar al norte. Mientras tanto, las noticias de la hacienda San Jerónimo llegaban lentamente con tragedia. El incendio había destruido establos y parte de los campos de caña. Don Ignacio había perdido una fortuna considerable. Enfurecido y humillado por la fuga, puso recompensa enorme por la captura de Luciana, Kwame y Diego. Cazadores de recompensas recorrían el país, pero nadie sabía realmente dónde habían ido. «No pueden quedarse en México», advirtió don Fernando. «Deben ir al norte, a los estados libres». La decisión fue difícil. Significaba dejar lengua, tierra, costumbres y recuerdos atrás, pero significaba libertad, algo que ninguno había conocido realmente. 2 meses después, Kwame había recuperado fuerza suficiente para viajar. Don Fernando consiguió pasajes en un barco mercante que zarpaba hacia Nueva Orleans. El capitán, simpatizante abolicionista,
los escondió en la bodega de carga entre barriles. La noche antes de partir, los 4 se reunieron en la pequeña casa para despedirse. Don Fernando preparó una cena especial, silenciosa mientras cada uno pensaba en el futuro. Diego rompió el silencio preguntando qué pasaría al llegar al norte, lleno de incertidumbre. «Podremos empezar de nuevo, ser una familia de verdad», dijo con voz ganando confianza. Luciana acarició su cabello con ternura. «Sí, una nueva vida para todos nosotros». Diego migró a Kwame con mezcla de timidez y determinación, buscando enseñanzas futuras. Kwame sonrió ampliamente, iluminando su rostro a pesar de las cicatrices permanentes. «Será un honor, Diego, un verdadero honor», dijo con emoción mientras todos compartían esperanza. El viaje en barco duró 2 semanas, incómodo pero lleno de expectativas y sueños. En Nueva Orleans fueron recibidos por el reverendo Collins, quien los guió hacia el ferrocarril subterráneo. Durante 3 meses viajaron de casa en casa, arriesgando todo por ayuda y seguridad. Hubo momentos de terror, casi capturados en Tennessee, y momentos de profunda humanidad. Una familia de cuáqueros compartió su última comida, mostrando altruismo en tiempos difíciles. En abril de 1856, cruzaron finalmente a Ohio, tierra libre, llorando y celebrando juntos. Luciana besó el suelo, mientras Kwame la levantó en sus brazos con alegría y alivio. Diego y Esteban se abrazaron celebrando su llegada, finalmente seguros y libres. Se establecieron en Oberlin, pueblo abolicionista, alquilando una pequeña cabaña. La vida fue difícil, pero juntos y libres, enfrentando cada día con esperanza y unidad. Kwame encontró trabajo con caballos. Luciana enseñaba español y Diego asistía a la escuela. Esteban trabajaba como herrero y las noches compartían historias y planes para el futuro. En 1858, Luciana y Kwame se casaron, con Diego entregando a su madre en el altar. «Cuando te conocí eras quien puso en peligro a mi familia», dijo Diego en la ceremonia. «Hoy te veo como el hombre que salvó a mamá y me enseñó sobre verdadera familia. Hoy te veo como mi padre». Y Kwame bajó del altar abrazando a Diego emocionado. En 1860 nació Amara, cuyo nombre significaba gracia, adorada por Diego que le contaba historias. Cuando estalló la guerra civil, Diego se enlistó para luchar por la abolición. Regresó en 1865, herido, justo para el nacimiento de su hija, nombrada Luciana en honor a su madre. Los años siguientes fueron los más felices. Kwame compró su propia granja y Luciana educaba. Diego trabajaba como carpintero. Esteban se casó y tuvo 3 hijos, celebrando la vida juntos. Las tardes de verano las pasaban en el porche, compartiendo historias y sueños familiares. Kwame, anciano, contaba a los nietos sobre África, su viaje y el amor que lo salvó. Luciana añadía detalles. Diego escuchaba con asombro, como si fuera la primera vez. Una tarde de otoño de 1880, Kwame reunió a toda la familia. Tenía 74 años. «He vivido 2 vidas», dijo, la primera de dolor y la segunda llena de amor y libertad. Si pudiera cambiar su destino para nunca ser capturado, no lo haría, por su familia. Se volvió hacia Diego, recordando el día cuando su madre tuvo que elegir y él perdonó. Diego se arrodilló y abrazó a Kwame, agradecido por enseñarle que familia es elección y amor. Kwame falleció 2 semanas después, con Luciana sosteniendo su mano, rodeado de comunidad. Diego habló en el funeral sobre el padre que eligió amar a pesar del dolor. Luciana vivió 10 años más, contando historias de Kwame a descendientes con amor. Cuando cerró los ojos por última vez, susurró: «Kwame, mi amor, ya voy». Diego vivió hasta los 82 años, dejando un libro completo de la historia familiar. El libro Entre la elección y la libertad se convirtió en testimonio importante. La historia de Luciana,
Kwame y Diego se volvió leyenda de amor y esperanza. Más de 100 años después, los descendientes se reúnen cada año en Oberlin. Visitan la granja que Kwame construyó, ahora un sitio histórico preservado. Leen cartas de Diego y miran fotografías de Luciana y Kwame ancianos con ojos brillantes. Cada año alguien cuenta la historia, la de una mujer, un hombre y un muchacho que sobrevivieron. La cabaña aún existe. En el porche hay una placa recordando su valentía y amor. Su historia inspira a futuras generaciones a elegir amor sobre odio y unión sobre división. En noches claras, si escuchas con atención, se dice que puedes oír a Kwame contando a los niños. Habla de constelaciones, África y del amor que lo salvó, resonando con alegría y libertad. Puedes escuchar la risa de Luciana, finalmente libre y feliz junto a ellos. Y escuchar a Diego recordando que el amor verdadero no conoce fronteras, color, ni se rinde. Esta es la historia de Hacienda San Jerónimo, de elección imposible y familia que prevaleció. Una historia de dolor, sí, pero sobre todo de esperanza, luz y legado que perdura.